Bienvenidos, mi nombre es Marianela Pérez, somos estudiantes de la Universidad de Panamá de la Facultad de Economía de la Escuela de Finanzas y Banca. Mi tema es sobre la identidad nacional en medio de la uniformidad de la globalización y la cultura planetaria. La identidad nacional es un proceso histórico y geográfico que se encuentra en constante transformación. En otras palabras, está sujeta al cambio. Es un sentimiento de pertenencia a una colectividad histórica y cultural definida con características como el idioma, las costumbres y la organización social. Una nación con identidad nacional es una nación que tiene bien definidas sus costumbres y tradiciones, una nación que, a pesar de recibir influencias transnacionales, se sigue caracterizando por los mismos aspectos. La identidad nacional está construida por los individuos y diferentes grupos sociales que nacen o viven en un territorio mediante el discurso ideológico homogeneizador y reproductor imaginario nacional. En otra parte, la influencia cultural expresada por las interrelaciones son con otros países, la cual se ha acelerado por el medio del fenómeno de la globalización, y en este último aspecto también se tiene como un impacto profundo no solo en el campo económico, sino también en el intercambio de información, ideas, valores y comportamientos que asimilan las personas por medio de conductas, símbolos y significados que tienen que ver con la imitación de modelos culturales ferróneos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, profesor? Profesor Muñoz. Le estaré hablando sobre la cultura, educación y juventud. Bueno, a través de la historia, la educación ha jugado un rol conservador en la conformación de una identidad nacional, en el marco del discurso ideológico esencialista, hegemónico y reproductor de ciertas normas y ciertos ritos y valores de carácter nacionalista. Pero según Denis, el aspecto formativo no solo debe enfocarse en el resguardo de ciertos valores sociales, sino que el mismo proceso educativo debería ser lo suficientemente flexible y dinámico como para aceptar la realidad cambiante del sistema valorativo de la sociedad o de cada grupo humano. Es por esto por lo que lo primero se debe de comprender es el entorno sociocultural en el cual vivimos. La sociocultura es un proceso o fenómeno relacionado con los aspectos sociales y culturales de una comunidad o sociedad. Es claro que los procesos identitarios responden a un contexto específico en el que los individuos y los grupos comparten distintos espacios sociales por medio de su interacción comunicativa, sus comportamientos y símbolos culturales. En esto se impone la necesidad de analizar en el aula los elementos valorativos que subyacen en los comportamientos y significados de la juventud y que tienen estrecha conexión con las prácticas culturales que incorporan en su cotidianidad. Entonces es necesario no solo observar o caracterizar dichos cambios, sino también reflexionar sobre la responsabilidad que tiene el maestro para practicar una educación inclusiva, respetuosa y vivencial de la diversidad. Es por esto por lo que la cultura es un componente crítico para el entorno de aprendizaje. Es importante ser conscientes de la influencia que la cultura tiene en todos los entornos de aprendizaje e intentar adaptar esa cultura de modo que dé soporte al tipo de entorno que creemos será el más eficaz. Muchas gracias. La identidad es producto del proceso de establecimiento y reconstrucción a lo largo del tiempo y está estrechamente relacionada con las peculiaridades culturales de cada región geográfica y la característica de identificación de personas en un momento histórico determinado. En esta estructura hay una correspondencia entre geografía e historia y el pasado de las personas que se puede explicar y comprender en función de factores espaciales, sociales, económicos, políticos y culturales, y que estos factores han cambiado con el tiempo. Melende en 2004 afirmó que la geografía y la historia juntas hacen de la comprensión del territorio y del pasado de las personas un elemento básico en la construcción del país. Todo esto puede ser utilizado en los libros de geografía y en la enseñanza de las materias. Al respecto, el autor señala que el surgimiento de la identidad nacional es parte de un proceso gradual que se caracteriza por el surgimiento de un Estado-nación y la delimitación de fronteras políticas, fortaleciendo así la característica de pertenencia nacional. Además del discurso político e ideológico construido por la élite
gobernante a través de un modelo llamado homogeneización. El Estado también fortalece este modelo a través de la educación. Hasta ahora, el modelo ha mantenido la hipótesis nacional. Se están desarrollando y cambiando para que se mantenga su relevancia y significado. Leandro, en 2002, menciona que la posición de una construcción histórico-geográfica del proceso identitario es cohesionada por la cultura de cada pueblo, su manera de vivir y de socializar. Entonces, cabe indicar que la identidad nacional permite a los miembros de un grupo social que compartan una historia y un territorio común, así como otros elementos socioculturales tales como un lenguaje, una religión, costumbres e instituciones sociales. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Herrera y vengo a hablarles sobre la identidad nacional, la conservación o cambio. Desde un punto de vista conservador, podría decirse esencialista. La identidad nacional alude a un sentido de pertenencia que trasciende más allá de lo afectivo. Altamirano hace referencia a la obligación que tenemos todas las personas de salvar lo nuestro y afirma que preservar gustos, costumbres, valores nacionales y afirmar y elevar el carácter de ser costarricense es la forma más sensata y efectiva de contribuir a preservar la identidad cultural de cada pueblo y de cada país. Este discurso de lo nacional, de costumbres, tradiciones y valores propios es lo que ha definido el concepto de identidad nacional. De igual manera, Zelaya sostiene que la identidad nacional es apreciar la vida nacional, el espíritu y la filosofía de la nación. Se puede interferir en la posición tradicional de la identidad nacional. Tiene un tono esencialista, enmarcado por las costumbres, tradiciones, instituciones sociales, familia, religión y por otro lado, elementos ideológicos como la política y la educación. Las anteriores planteadas se unen a la idea del discurso de lo nacional, de la esencia del ser. Es necesaria una reflexión sobre el tema de la identidad nacional en cuanto a las posiciones del discurso, tradiciones o conservador, en el que es frecuente hablar de identidades primordiales o auténticas, como partícipes de ciertas características esenciales, inmutables y consecuencias ahistóricas. Aparecen conceptos como lo único, lo verdadero o lo esencial de las identidades. Los procesos de exclusión, marginación, segregación e incluso de purificación étnica o nacional descansan sobre tales concepciones. Por ejemplo, para Induní, la identidad no es un estado, sino más bien un proceso. Por consiguiente, no puede ser aprendida, sino dentro de la lógica del cambio social. Por eso, la identidad es un fenómeno sociocultural y como tal, histórico y político. Multiculturalidad y globalización. Los procesos identitarios llevan explícita una discusión en torno a la dinámica de cambio, el papel de los grupos sociales emergentes y la diversidad sociocultural, y que paulatinamente el discurso esencialista inmutable de las identidades ha sido cuestionada. Desde esta perspectiva, es claro que los distintos grupos humanos van construyendo y reconstruyendo identidades a la par de la influencia que ejerce la industria cultural, ya sea para los flujos migratorios, los medios de masa o las actividades comerciales. En una relación interactiva que pasó a varios fenómenos sociales, entre ellos como la aparición de espacios sociales en los que se promueve las prácticas culturales y alternativas y emergentes, la promoción de la diversidad y el reclamo de las minorías por derecho, la dinámica de los micromundos dentro de la concepción política del Estado, la presión política de los órganos internacionales de derechos humanos, el surgimiento de la cultura popular y por último la pluralidad de expresiones culturales enmarcadas de los símbolos, valores, conocimientos, ideas y prácticas sociales de diversa naturaleza. La globalización.
La globalización trae consigo una mayor conciencia de las diferencias entre las entidades culturales, sea porque se difunden en los medios de comunicación de masas, se incorporan al nuevo imaginario político difundido por la ONG transnacionales, o se intensifican las olas migratorias, o sea, porque hay culturas que reaccionan violentamente ante esta ola expansiva. Copenhague 2002.